En 1872, John D. Rockefeller ejecutó una operación silenciosa pero devastadora que cambiaría para siempre el curso de la industria petrolera en Estados Unidos. En Cleveland, ciudad que por entonces albergaba más de 2 docenas de refinerías independientes, se libró una batalla sin armas, sin soldados, pero con una precisión quirúrgica que dejó a la mayoría de sus competidores fuera del juego. Esta ofensiva, conocida posteriormente como la Batalla de las Refinerías, fue el primer gran movimiento de Rockefeller para consolidar su imperio petrolero, y su ejecución fue tan meticulosa como implacable. Rockefeller no era un hombre impulsivo. Su visión del negocio era fría, matemática, casi científica. Mientras otros se lanzaban a perforar pozos en busca de fortuna, él entendía que el verdadero poder no estaba en extraer el petróleo, sino en refinarlo, transportarlo y distribuirlo. La perforación era una lotería, la refinación una fórmula. Cleveland, con su ubicación estratégica y su concentración de refinerías, se convirtió en el primer objetivo de su expansión. Pero no iba a competir con los refinadores locales, iba a absorberlos. Antes de iniciar cualquier compra, Rockefeller se aseguró de tener una ventaja estructural. Negoció en secreto con 3 grandes compañías ferroviarias para obtener tarifas de transporte preferenciales. A través de un acuerdo con la South Improvement Company, consiguió descuentos exclusivos, reembolsos secretos por cada barril transportado y acceso a información confidencial sobre los envíos de sus competidores. Esto le permitió reducir drásticamente sus costes logísticos, operar con márgenes imposibles de igualar y preparar el terreno para una ofensiva comercial sin precedentes. Con esta ventaja en mano, Rockefeller lanzó su campaña de adquisiciones. No envió abogados ni agentes agresivos. Envió emisarios educados, vestidos con sobriedad, que hablaban con calma pero con firmeza. Estos hombres se presentaban como representantes de Standard Oil, interesados en colaborar para estabilizar el mercado. La oferta era simple: comprar la refinería a cambio de efectivo o acciones en Standard Oil. A menudo ofrecían a los propietarios puestos dentro de la nueva estructura corporativa, pero detrás de la cortesía había una presión invisible. Si el dueño dudaba, le mostraban los números. Le explicaban que sus costes de transporte eran insostenibles, que sus proveedores estaban alineados con Standard y que sus clientes pronto lo abandonarían. Era una negociación sin margen. Véndenos ahora o enfréntate a la ruina en semanas. La estrategia era tan efectiva como despiadada. Rockefeller no amenazaba, convencía con datos, con frialdad, con inevitabilidad. Los propietarios de las refinerías, muchos de ellos empresarios locales con años de trabajo a sus espaldas, se encontraban de pronto ante una disyuntiva imposible. Si vendían, podían salvar parte de su inversión y quizás integrarse en una estructura más grande. Si resistían, se enfrentaban a una guerra de precios que no podían ganar, a la pérdida de acceso a transporte ferroviario y a la asfixia progresiva de su negocio. En una de esas negociaciones, Henry M. Flagler, socio de Rockefeller, se sentó frente a un refinador que había invertido todos sus ahorros en su planta. El hombre, agotado, con los ojos rojos por noches sin dormir, escuchó en silencio mientras Flagler le decía: «Usted puede seguir luchando, pero cada día que pase perderá más. Nosotros podemos asumir pérdidas. Usted no. No hubo amenazas. Solo una verdad desnuda. El hombre aceptó vender. No por codicia, sino por supervivencia. Años después vivía con holgura gracias a los dividendos de las acciones que recibió. Pero nunca volvió a hablar del negocio. Para él no fue una venta. Fue una rendición. En otra refinería, los trabajadores se reunieron en la entrada cuando supieron que Rockefeller había comprado la planta. Algunos lloraban, no por perder el empleo, de hecho muchos fueron recontratados, sino porque sabían que el sueño de independencia había terminado. «Ahora todo será más eficiente», dijo uno, «pero ya no será nuestro». La llegada de Standard Oil era como el paso de una tormenta silenciosa. No destruía, pero lo transformaba todo. En cuestión de semanas, Rockefeller logró adquirir 22 de las 26 refinerías de Cleveland. Algunas vendieron voluntariamente, otras fueron forzadas por la presión del mercado. Clark, Payne & Co., una de las más grandes, fue absorbida y sus socios se integraron al directorio de Standard. Scofield, Sells & Co. resistió inicialmente, pero terminó vendiendo tras perder acceso a transporte ferroviario. Excelsior Refining cerró operaciones tras una caída abrupta en sus ingresos y Rockefeller compró sus activos a precio de liquidación. Las que no vendieron fueron marginadas y en menos de un año dejaron de operar. Cada adquisición era parte de un plan mayor. Rockefeller no compraba por impulso, estudiaba cada refinería, evaluaba su capacidad, sus activos, su red de distribución
y decidía si valía la pena integrarla o simplemente eliminarla. En algunos casos, mantenía la marca original para aprovechar su reputación local. En otros la absorbía por completo y la convertía en una pieza más del engranaje de Standard Oil. Los empleados eran reubicados, los procesos estandarizados y la producción optimizada. Lo que antes era un mosaico caótico de pequeñas empresas se convirtió en una red centralizada, eficiente y controlada desde Cleveland. Lo que se pensaba de Rockefeller en otras refinerías era una mezcla de respeto y temor. Algunos lo llamaban el pulpo, por cómo extendía sus tentáculos en cada rincón del negocio. Otros lo veían como un salvador que traía orden al caos. Pero todos sabían que si Rockefeller tocaba tu puerta, no era una visita, era un destino. Su reputación crecía con cada compra y su sombra se alargaba sobre cada empresario que aún soñaba con resistir. Rockefeller también jugó con el tiempo. No compraba todas las refinerías de golpe, iba una por una, evaluando el impacto de cada adquisición, ajustando su estrategia y enviando un mensaje claro al resto: resistirse era inútil. Cada compra debilitaba a los competidores restantes, reducía su capacidad de negociación y aumentaba la dependencia del mercado en Standard Oil. Era una guerra de desgaste, ejecutada con precisión quirúrgica y una paciencia implacable. La batalla de las refinerías no fue solo una operación comercial, fue una lección de estrategia, de psicología empresarial y de poder estructural. Rockefeller demostró que no hacía falta disparar una sola bala para conquistar un mercado. Bastaba con entender sus debilidades, construir una ventaja competitiva invisible y ejecutar con disciplina. Al final de la campaña, Standard Oil controlaba más del 80% de la capacidad de refinación de la ciudad, pero más importante aún, había establecido un modelo replicable. Lo que funcionó en Cleveland podía funcionar en Pittsburgh, en Filadelfia, en Nueva York. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Rockefeller no vencía con fuerza, vencía con sistema. Su poder no se basaba en la intimidación, sino en la inevitabilidad. Cada paso estaba calculado, cada movimiento tenía un propósito, y cada negociación era una pieza más en el tablero de su expansión. Los empresarios que se enfrentaron a él no luchaban contra un hombre, sino contra una estructura, una lógica, una maquinaria que no dejaba espacio para la improvisación. En ese sentido, la batalla de las refinerías fue más que una conquista. Fue el nacimiento de una nueva forma de hacer negocios, donde la estrategia reemplazaba al azar y la integración sustituía a la competencia. Rockefeller no solo compró refinerías, compró tiempo, influencia, estabilidad, y lo hizo con una visión que pocos entendieron en su momento, pero que transformaría para siempre el paisaje industrial de Estados Unidos. La batalla de las refinerías fue su primer gran acto, y como todo gran acto, dejó una huella imborrable.